Hay un momento muy pequeño, casi invisible, donde pierdes el control. No es cuando ya estás haciendo algo que sabes que no querías hacer. No es cuando ya reaccionaste. No es cuando ya dijiste algo que después te pesa. Es antes, mucho antes. Es ese segundo donde sientes algo y no lo sostienes. Ese es el punto. Porque la mayoría de las personas cree que no tiene autocontrol, porque no logra mantenerse firme en grandes decisiones. Pero la verdad es mucho más incómoda. No pierdes el control en lo grande. Lo cedes en lo pequeño. En micromomentos donde algo aparece dentro de ti y en lugar de quedarte ahí, reaccionas. Te distraes. Respondes. Comes. Revisas el teléfono. Evitas. Y todo eso pasa tan rápido que ni siquiera lo notas. Solo sabes que otra vez hiciste algo que no querías hacer. Si eso te suena, quédate. Porque esto no va de disciplina. Va de algo más profundo. Va de entender por qué tu mente no se queda ni un segundo con lo que siente. Hay una escena que se repite constantemente. Estás haciendo algo, trabajando, estudiando, intentando concentrarte. Y de repente aparece una sensación. No es clara, no es grande, es sutil. Un poco de incomodidad, un poco de aburrimiento, un poco de ansiedad. Algo leve, pero suficiente. Y sin pensarlo demasiado, haces algo. Abres una app, buscas algo, te levantas, te distraes. No porque lo decidiste conscientemente, porque no quisiste quedarte ahí. Y ese momento parece insignificante, pero no lo es. Porque acabas de enseñarle a tu mente algo. Le enseñaste que cada vez que aparece una incomodidad, la salida es escapar. Y eso se acumula, no en un día, pero sí en semanas, en meses, en años, hasta que se convierte en automático. Y entonces ya no decides, reaccionas. Hay algo que necesitas ver con mucha claridad. El autocontrol no es una habilidad que aparece cuando la necesitas. Es algo que construyes en esos micromomentos. En ese segundo donde podrías sostener lo que sientes, pero eliges no hacerlo. Y no porque seas débil, porque tu mente aprendió otra cosa. Aprendió que la incomodidad se evita, que el malestar se reduce rápido, que no hace falta quedarse ahí. Y eso tiene sentido, porque hoy tienes acceso a algo que antes no existía. Estimulación constante, distracción inmediata, dopamina al alcance de un clic. Tu mente no tiene que esperar, no tiene que tolerar, no tiene que sostener. Puede cambiar de estado en segundos. Y eso la entrena. La entrena a no quedarse, a no profundizar, a no resistir, a no sostener. Y entonces, cuando necesitas autocontrol, no está. No porque no lo tengas, porque no lo practicaste. Hay algo más profundo aquí. Muchas veces no reaccionas porque quieres. Reaccionas porque no sabes quedarte. No sabes sostener ese momento incómodo donde nada pasa, pero algo se siente raro. Ese espacio es el punto clave. El espacio entre lo que sientes y lo que haces. Ahí vive el autocontrol, no en la acción, en el espacio antes de la acción. Y si ese espacio no existe, todo se vuelve automático. Hay otra señal muy clara de esto. Te prometes cosas. Hoy sí me enfoco. Hoy no me distraigo. Hoy hago esto bien. Y empiezas bien, pero en algún momento algo cambia. No algo grande, algo pequeño, una incomodidad, una sensación, un pensamiento. Y ahí se rompe. No porque no puedas, porque no sostuviste ese momento. Y ese es el patrón. No es falta de intención, es falta de permanencia interna. No te quedas, saltas. Saltas de una cosa a otra, de una emoción a otra, de una tarea a otra, de una idea a otra. Y eso genera una sensación muy específica, como si nunca terminaras nada, como si siempre estuvieras empezando, pero no sosteniendo. Y eso desgasta. Desgasta porque no hay profundidad, no hay cierre, no hay estabilidad, solo hay movimiento. Y ese movimiento constante te hace sentir fuera de control. Pero no es que no tengas control, es que no estás en el momento donde el control existe. Siempre estás después, siempre estás reaccionando, nunca estás sosteniendo. Y eso es lo que vamos a cambiar. Pero antes de eso, necesitas ver algo más incómodo todavía.
Porque una cosa es reaccionar a lo externo y otra muy distinta es darte cuenta de cuánto de tu vida está dirigido por lo que no quieres sentir. Hay algo que no siempre quieres admitir, pero que está ahí, operando en silencio. Muchas de las cosas que haces, no las haces porque quieras. Las haces para no sentir incomodidad, para no sentir ansiedad, para no sentir vacío, para no sentir incertidumbre. Y eso cambia completamente el significado de lo que llamas falta de autocontrol. Porque ya no es que no puedas hacer lo que te propones, es que hay algo dentro de ti que estás intentando evitar cada vez que te desvías. Hay una escena muy clara. Estás a punto de empezar algo importante. Sabes que deberías hacerlo. Sabes que te va a hacer bien. Sabes que es lo correcto. Pero justo antes aparece algo. Una sensación. No es lógica. No es clara. Es como una pequeña resistencia. Como si algo dentro de ti dijera, no quiero. Y en lugar de quedarte ahí, haces otra cosa. Algo más fácil, algo más rápido, algo que no requiere tanto de ti. Y eso se siente como alivio, pequeño, pero inmediato. Y ese alivio es clave, porque tu cerebro lo registra. Registra que evitaste algo incómodo y te sentiste mejor. Y entonces aprende. Aprende que escapar funciona, que distraerte funciona, que posponer funciona, aunque solo sea momentáneamente. Y eso crea un patrón donde cada vez que aparece incomodidad, buscas salida, no conscientemente, automáticamente. Y eso es lo que debilita tu autocontrol, no la falta de disciplina, la repetición de escapes. Hay algo muy importante que necesitas ver. Cada vez que eliges lo fácil, no estás tomando una mala decisión. Estás reforzando una identidad, la identidad de alguien que no se queda, que no sostiene, que no atraviesa. Y esa identidad se construye en lo pequeño, en esos momentos donde nadie te ve, donde no hay presión externa, donde solo estás tú contigo y decides, no desde lo que quieres a largo plazo, desde lo que sientes en ese instante. Y eso es completamente humano, pero también es lo que mantiene el ciclo. Hay algo más profundo todavía. Tu mente no distingue entre lo importante y lo inmediato. Responde a lo que le da recompensa más rápida. Y hoy, lo inmediato siempre gana. Siempre hay algo más fácil, más rápido, más estimulante, más cómodo. Y eso hace que sostener lo difícil se vuelva cada vez más complicado. No porque no puedas, porque tu entorno no te entrena para eso. Te entrena para lo contrario, para cambiar rápido, para no aburrirte, para no quedarte en algo que no te estimula. Y eso afecta directamente tu capacidad de autocontrol. Porque el autocontrol necesita algo que casi no practicas. Permanencia, quedarte en algo, incluso cuando no es cómodo, incluso cuando no es emocionante, incluso cuando no te da recompensa inmediata. Y eso es incómodo, por eso lo evitas, por eso tu mente busca salida, por eso reaccionas. Hay una pregunta que empieza a aparecer aquí, y es muy directa. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte con algo que no te gusta sin escapar? No algo extremo, algo simple, una tarea aburrida, una emoción incómoda, un momento de silencio. ¿Cuánto aguantas antes de cambiar? Esa respuesta es tu nivel real de autocontrol, no lo que dices, lo que haces. Y eso no se cambia con motivación, se cambia con práctica. Pero antes de eso, necesitas entender algo más. Porque no solo estás escapando de tareas, estás escapando de estados internos. Y eso es mucho más profundo, porque hay emociones que no quieres sostener. Y cada vez que aparecen, haces algo para salir de ahí. Te distraes, te ocupas, te saturas, te llenas de estímulo, todo para no quedarte. Y eso entrena a tu mente, la entrena a no tolerar, a no profundizar, a no quedarse en lo que no es cómodo. Y entonces, cuando necesitas hacerlo, no puedes. No porque no tengas la capacidad, porque no la has ejercido. Hay algo más que necesitas ver. El autocontrol no es controlar lo que haces, es sostener lo que sientes, sin reaccionar automáticamente. Esa es la base. Si no puedes quedarte con una emoción, vas a reaccionar. Si no puedes tolerar incomodidad, vas a escapar.
Si no puedes sostener el aburrimiento, vas a distraerte. Y eso se repite en todo, en lo que haces, en lo que dices, en lo que decides. Y eso es lo que te hace sentir fuera de control. Pero no es falta de control, es falta de permanencia interna. Y eso se puede entrenar, pero no como crees. No con fuerza, no con presión, no con exigencia, con algo más simple y más incómodo. Quedarte un segundo más, quedarte cuando normalmente te irías, quedarte cuando aparece esa sensación y no hacer nada con ella. Solo estar. Y eso es el inicio. Pero lo que viene va más profundo. Porque una cosa es escapar de lo incómodo y otra muy distinta es darte cuenta de cuánto de tu vida está construido alrededor de evitar sentirte de ciertas formas. Hay algo que empieza a volverse incómodo cuando miras esto con más honestidad. No solo reaccionas en momentos puntuales. Estás organizando tu vida entera alrededor de lo que no quieres sentir. No eliges solo por lo que te conviene. Eliges por lo que te evita incomodidad. Y eso cambia todo, porque deja de ser me falta disciplina y pasa a ser estoy evitando ciertas experiencias internas todo el tiempo. Hay una escena que se repite más de lo que crees. Tienes varias opciones. ¿Sabes cuál es la que te haría avanzar? ¿Sabes cuál es la que implica más crecimiento? Pero eliges otra. No porque sea mejor, porque es más ligera, porque no te exige tanto, porque no te pone en un estado incómodo. Y eso parece una decisión pequeña, pero no lo es, porque esa elección define la dirección. No una vez, muchas veces. Y con el tiempo, construye una vida donde siempre eliges lo que se siente bien ahora, en lugar de lo que tiene sentido después. Y eso te aleja. No de tus metas, de ti, porque hay una parte de ti que sabe lo que podrías estar haciendo, sabe lo que quieres construir, sabe lo que te está frenando, pero no la sigues. Y eso genera una sensación muy particular, como si estuvieras por debajo de tu propio potencial, como si estuvieras siempre un poco atrás de lo que podrías ser. Y eso pesa, no como culpa, como frustración silenciosa. Hay algo más profundo todavía. Cuando evitas constantemente la incomodidad, tu tolerancia baja. Te vuelves más sensible a cualquier cosa que no sea cómoda. Algo pequeño ya te saca. Una tarea simple ya te cuesta. Un momento de aburrimiento ya lo necesitas cambiar. Y eso te hace más reactivo, porque cada vez necesitas menos para salirte de lo que estabas haciendo. Y ahí, el autocontrol se vuelve cada vez más difícil. No porque no quieras, porque tu sistema ya no tolera. Y eso se nota en cosas muy concretas. Te cuesta terminar lo que empiezas. Te distraes fácilmente. Te cuesta sostener una conversación incómoda. Evitas decisiones que sabes que tienes que tomar. Pospones cosas importantes por cosas pequeñas. Y todo eso parece falta de disciplina, pero no lo es. Es falta de resistencia interna. No resistencia como fuerza, resistencia como capacidad de quedarte, de sostener, de no moverte inmediatamente. Y eso es lo que se pierde cuando siempre eliges lo cómodo. Hay algo que necesitas ver con claridad. Cada vez que evitas una incomodidad pequeña, estás debilitando tu capacidad de sostener incomodidades más grandes. Y eso tiene un efecto acumulativo. No solo te cuesta más hacer cosas difíciles, te cuesta más estar contigo cuando no estás bien. Y ahí es donde todo se conecta, porque el autocontrol no es solo para trabajar mejor, es para vivir mejor, para no reaccionar a todo lo que sientes, para no decir cosas que después te pesan, para no tomar decisiones impulsivas, para no dejarte llevar cada vez que algo se mueve dentro de ti, y eso requiere algo muy específico. Poder quedarte cuando hay incomodidad, quedarte cuando hay duda, quedarte cuando hay ansiedad, quedarte cuando no sabes qué hacer. Y eso es lo que casi no practicas, porque siempre hay una salida, siempre hay algo que te saca de ahí. Y eso entrena a tu mente a no quedarse nunca. Hay otra cosa que empieza a aparecer aquí, tu relación con el impulso, ese impulso que aparece de repente, de revisar algo, de cambiar de actividad, de decir algo, de hacer algo y que se siente urgente, como si tuvieras que hacerlo ya. Y la mayoría de las veces lo sigues. No lo cuestionas, no lo observas, no lo detienes, simplemente lo haces. Y ese impulso es el punto clave,
porque no es el problema. Es el momento donde puedes elegir. Pero si nunca lo observas, nunca eliges. Solo reaccionas. Y eso es lo que mantiene todo igual. Hay una pregunta muy importante aquí. ¿Cuántas cosas haces sin decidirlas realmente? No porque no quieras, porque no te das ese segundo. Ese espacio entre el impulso y la acción. Ese espacio es donde vive el autocontrol. Y si ese espacio no existe, todo se vuelve automático. Hay algo más que necesitas ver. El impulso no es el enemigo. Es información. Te muestra lo que estás evitando. Te muestra lo que te cuesta sostener. Te muestra dónde tu mente quiere salir. Y si empiezas a verlo así, cambia todo. Porque ya no tienes que pelearte con él. Puedes observarlo, sentirlo y decidir. No perfecto, pero consciente. Y eso empieza a cambiar tu relación contigo. Dejas de ser alguien que reacciona y empiezas a ser alguien que elige, aunque sea en pequeños momentos, aunque sea por segundos, pero real. Y eso es el inicio. Pero lo que viene va más profundo todavía, porque una cosa es notar que reaccionas y otra muy distinta. Es darte cuenta de por qué tu sistema necesita escapar tan rápido cada vez que algo se siente incómodo. Hay algo que no siempre quieres ver, porque es incómodo de aceptar. Tu mente no escapa porque sí. Escapa porque hay algo que, en el fondo, no sabes sostener. Y eso no tiene que ver con debilidad, tiene que ver con aprendizaje. En algún momento, tu sistema entendió que ciertas sensaciones eran demasiado intensas, demasiado incómodas, demasiado difíciles de procesar. Y entonces hizo lo más lógico que podía hacer. Aprendió a salir de ahí, aprendió a distraerse, a cambiar de foco, a llenar el espacio con algo más ligero. Y eso funcionó. Te protegió. Te evitó momentos que no sabías manejar. Pero también creó algo. Un reflejo donde cada vez que aparece algo parecido, tu mente hace lo mismo. Se va, no espera, no observa, no se queda, sale. Y eso se vuelve automático. Hay algo muy importante aquí. Tu mente no está fallando cuando te distraes. Está repitiendo un patrón que le enseñaste. Un patrón donde sentir ciertas cosas no era una opción cómoda. Y eso explica mucho. Explica por qué te cuesta tanto empezar cosas importantes. Porque implican incomodidad. Explica por qué abandonas rápido. Porque sostener no es algo que tu sistema haya practicado. Explica por qué reaccionas impulsivamente. Porque el impulso te saca del estado que no quieres sentir. Y eso tiene sentido. Pero también tiene un costo. Porque ese mismo mecanismo que te protegió ahora te limita. Te limita porque no te deja atravesar. No te deja quedarte. No te deja construir algo que requiere tiempo, incomodidad, repetición. Y eso afecta todo. Tu trabajo, tus hábitos, tus decisiones, tus relaciones, tu forma de estar contigo. Hay algo más profundo todavía. Muchas veces no escapas de tareas. Escapas de lo que esas tareas activan en ti. Tal vez inseguridad, tal vez miedo a fallar, tal vez sensación de no ser suficiente, tal vez comparación, tal vez presión. Y en lugar de sentir eso, haces otra cosa. Algo que no lo active, algo que te saque de ahí. Y eso se siente mejor en el momento, pero deja todo abierto, porque no resolviste nada, solo cambiaste de canal. Y ese cambio de canal se vuelve hábito. Hay una escena muy clara. Estás a punto de hacer algo importante, pero justo antes aparece una sensación incómoda, tal vez una duda, tal vez una presión, tal vez un pensamiento de ¿y si no sale bien? Y en ese instante decides no hacerlo, no de forma consciente. Simplemente te mueves hacia otra cosa, y ahí pierdes el control, no en la acción, en la evasión. Ese es el punto. El autocontrol no se pierde cuando haces algo mal. Se pierde cuando no te quedas lo suficiente para elegir. Hay algo que necesitas ver con mucha claridad. No puedes controlar tu comportamiento si no puedes sostener lo que sientes antes de actuar. Esa es la base. Si cada emoción incómoda te saca, vas a reaccionar. Si cada duda te frena, vas a evitar. Si cada impulso te mueve, vas a perder dirección. Y eso no se arregla con fuerza.
se arregla con tolerancia. Tolerancia a lo que sientes, a lo que aparece, a lo que no te gusta, a lo que no controlas. Y eso no es cómodo, pero es necesario, porque ahí es donde se construye algo que no tienes ahora. Estabilidad interna, la capacidad de quedarte, aunque no sea agradable, la capacidad de sostener aunque no haya recompensa inmediata, la capacidad de no reaccionar aunque el impulso esté ahí, y eso cambia todo. Pero hay algo más que necesitas entender, porque no todas las personas escapan de la misma forma. Algunas se distraen, otras se saturan, otras se paralizan, otras se sobreexigen, y todas esas son formas de lo mismo, formas de no quedarse. Y entender cuál es la tuya cambia completamente cómo puedes empezar a trabajar esto. Porque no es lo mismo alguien que se pierde en distracciones que alguien que se bloquea y no actúa. O alguien que hace 1000 cosas, pero no lo importante. Son expresiones distintas del mismo problema, la dificultad de sostener lo que está pasando dentro. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Porque una cosa es saber que reaccionas y otra muy distinta es darte cuenta de cómo lo haces exactamente cada vez que pierdes el control. Y cuando empiezas a mirarlo con más detalle, te das cuenta de algo muy claro. No todos pierden el control de la misma forma, pero todos lo pierden en el mismo lugar, en ese segundo donde aparece algo incómodo y no se quedan. Solo que cada persona tiene su forma particular de salir de ahí. Algunos se van hacia la distracción, no pueden quedarse en una sola cosa. Saltan rápido, de una app a otra, de una tarea a otra, de una idea a otra. Empiezan algo y a los minutos ya están en otra cosa. No porque no les importe, porque no sostienen. Y esa distracción constante se siente como falta de enfoque, pero en el fondo es incapacidad de quedarse cuando algo deja de ser estimulante. Otros hacen lo contrario, no se distraen, se paralizan. Saben lo que tienen que hacer, lo tienen claro, pero no lo hacen. Se quedan ahí, pensando, postergando, dándole vueltas, esperando el momento perfecto. Y ese momento no llega, porque no es un problema de claridad, es un problema de activación interna. No logran atravesar esa barrera inicial donde algo se siente incómodo. Y entonces no se mueven, no porque no quieran, porque no pueden sostener ese primer impacto emocional. Y hay otra forma, más engañosa, la sobreocupación. Personas que hacen muchas cosas, todo el tiempo, siempre ocupadas, siempre en movimiento. Pero cuando miras de cerca, no están haciendo lo importante. Están llenando el espacio, respondiendo cosas pequeñas, haciendo tareas fáciles, evitando lo que realmente requiere foco. Y eso se siente productivo. Pero no lo es evasión activa. Es otra forma de no quedarse, porque lo importante incomoda más. Y entonces lo rodean, pero no lo tocan. Y hay una última forma, muy común, la reacción emocional. Cuando algo pasa, respondes rápido, dices algo, te defiendes, te justificas, te alteras y después te das cuenta de que no era así como querías actuar. Pero ya pasó, porque no hubo espacio, no hubo pausa, solo impulso. Y eso también es falta de autocontrol. No en lo que haces, en cómo respondes. Y todas estas formas tienen algo en común. No hay permanencia. No hay ese segundo donde te quedas antes de actuar. Y eso es lo que mantiene todo igual. Hay algo muy importante que necesitas ver. Tu patrón es predecible. No es aleatorio. Siempre haces lo mismo, frente al mismo tipo de sensación. Siempre escapas de la misma forma. Y si empiezas a observarlo, lo vas a ver. Vas a notar que cuando aparece cierta incomodidad, tu mente ya tiene una salida automática, ya sabe a dónde ir, ya sabe qué hacer. Y lo hace sin preguntarte, porque lo ha repetido muchas veces. Y eso es clave, porque no puedes cambiar lo que no ves. Pero cuando empiezas a verlo, aparece algo nuevo. Un pequeño espacio, un segundo. Ese mismo segundo donde antes reaccionabas, pero ahora lo notas. Y ese segundo es donde todo empieza, porque ahí puedes hacer algo distinto. No grande, no perfecto, distinto. Hay una pregunta muy simple, pero muy poderosa. ¿Qué haces siempre
cuando algo se siente incómodo, no lo que deberías hacer, lo que haces. Esa respuesta te muestra tu patrón. Y ese patrón es el que tienes que empezar a romper. No todo. Uno, el tuyo. Porque no necesitas cambiar todo tu comportamiento. Necesitas intervenir en ese momento específico donde pierdes el control. Y eso es mucho más concreto, mucho más real, mucho más posible. Pero aquí viene algo importante. Romper ese patrón no se siente bien al inicio. Se siente raro, se siente incómodo, se siente incluso incorrecto. Porque estás haciendo lo contrario a lo que tu mente espera. Estás quedándote cuando normalmente te irías. Estás pausando cuando normalmente reaccionarías. Estás sosteniendo cuando normalmente escaparías. Y eso genera tensión. Pero esa tensión es parte del cambio. No es señal de que estás haciendo algo mal, es señal de que estás haciendo algo nuevo. Y eso es necesario. Porque sin esa incomodidad, no hay transformación, no hay reentrenamiento, no hay cambio real. Hay algo más que empieza a aparecer cuando haces esto. Empiezas a darte cuenta de que el impulso no es tan fuerte como parecía. Solo era automático. Solo lo seguías sin cuestionarlo. Pero cuando lo observas, pierde poder. No desaparece, pero baja, se vuelve manejable. Y eso cambia todo. Porque entonces ya no necesitas controlarte con fuerza. Puedes elegir, aunque sea por segundos, aunque sea imperfecto, pero real. Y eso es el inicio del autocontrol. Pero todavía hay algo más profundo. Porque una cosa es ver tu patrón y otra muy distinta es entender por qué sigues volviendo a él, incluso cuando ya sabes exactamente lo que está pasando. Y aquí es donde aparece algo que casi nadie quiere ver, porque es incómodo de aceptar. Saber no cambia nada si no estás dispuesto a sentir lo que viene después. Puedes entender tu patrón perfectamente. Puedes reconocer cuando te distraes. Puedes darte cuenta de cuando reaccionas. Puedes incluso anticiparlo. Y aún así, volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque cambiarlo implica algo que no siempre estás dispuesto a atravesar. Incomodidad sostenida, no por segundos, por más tiempo del que tu mente considera tolerable. Y ese es el punto real. No es falta de conocimiento, es falta de tolerancia. Hay una escena muy clara que lo muestra. Notas el impulso. ¿Te das cuenta? Sabes exactamente lo que está pasando. Y por un segundo, no reaccionas. Te quedas. Pero ese momento se empieza a sentir incómodo. Tu mente se activa, te empuja, te dice que cambies, que hagas algo, que no tiene sentido quedarte ahí. Y si no estás acostumbrado a sostener eso, cedes y vuelves al patrón. No porque no puedas cambiar, porque no quieres sentir eso más tiempo. Y eso es completamente humano, pero también es lo que mantiene todo igual, porque el cambio real no ocurre cuando entiendes, ocurre cuando te quedas un poco más de lo que quieres, y ese un poco más es lo que construye autocontrol, no una gran decisión, no una transformación radical, ese segundo extra, donde no haces lo de siempre. Pero hay algo más profundo. Ese momento incómodo no es vacío, está lleno de sensaciones que normalmente evitas. Ansiedad, duda, inseguridad, impaciencia, vacío. Y eso es lo que tu mente quiere evitar. No la tarea, no la situación, lo que aparece dentro de ti. Y por eso escapar se siente tan necesario, porque te saca de ahí, pero también te quita la oportunidad de entrenar algo clave, tu capacidad de sostenerte sin cambiar lo que sientes inmediatamente. Y eso es el núcleo del autocontrol. No controlar lo que haces, no controlar lo que piensas, sostener lo que sientes, sin reaccionar. Y eso no se aprende con teoría, se aprende atravesando esos momentos, una y otra vez. Hay algo que necesitas ver con mucha claridad. Tu mente no se calma cuando le das lo que quiere, se entrena. Cada vez que reaccionas, refuerzas el patrón. Cada vez que te distraes, lo haces más automático. Cada vez que evitas, lo haces más fuerte. Y cada vez que te quedas, aunque sea un poco, lo debilitas, no de golpe, pero sí de forma real. Y eso cambia completamente el enfoque,
porque ya no estás intentando ser perfecto. Estás entrenando una capacidad, poco a poco, momento a momento. Hay otra cosa importante aquí. El autocontrol no es constante. No es algo que tienes o no tienes. Es algo que fluctúa. Hay días donde es más fácil, hay días donde es más difícil. Y eso tiene que ver con algo muy claro. Tu estado interno. Cuando estás cansado, es más difícil. Cuando estás saturado, es más difícil. Cuando estás emocionalmente movido, es más difícil. Y eso no significa que hayas retrocedido. Significa que tu capacidad de sostener baja. Y eso es normal. Pero aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que el autocontrol es resistir siempre. Y no. También es saber cuándo estás en un estado donde necesitas bajar exigencia. Porque si te exiges igual, cuando no tienes la misma capacidad, vas a fallar más y eso genera frustración. Y esa frustración te hace volver al patrón. Y el ciclo sigue, pero cuando entiendes esto, cambia. Empiezas a ajustar, a reconocer cuándo necesitas más pausa, cuándo necesitas bajar estímulo, cuándo necesitas recuperar energía. Y eso sostiene tu capacidad de autocontrol, no desde la fuerza, desde la inteligencia, desde el conocimiento de ti. Y eso es mucho más estable. Pero hay algo más profundo todavía, porque una cosa es sostenerte en momentos aislados y otra muy distinta es empezar a construir una identidad donde ya no eres alguien que reacciona automáticamente, donde empiezas a verte diferente, donde empiezas a confiar en que puedes quedarte, aunque no sea cómodo. Y eso es lo que realmente cambia todo. Y ese es el punto donde todo deja de ser solo comportamiento y se vuelve identidad. Porque no se trata únicamente de lo que haces en ciertos momentos, se trata de quién crees que eres cuando esos momentos aparecen. Si te ves como alguien impulsivo, vas a reaccionar. Si te ves como alguien que no tiene disciplina, vas a ceder más rápido. Si te ves como alguien que siempre falla en lo mismo, vas a confirmar eso. No porque sea verdad absoluta, porque tu mente busca coherencia con lo que cree de ti. Y eso es clave entenderlo. Tu comportamiento no solo responde a lo que sientes, responde a lo que crees que eres capaz de sostener. Y si tu identidad está construida alrededor de la idea de que no tienes autocontrol, cada intento va a sentirse frágil, temporal, como si en cualquier momento fueras a volver a lo mismo. Y muchas veces eso pasa, no porque no puedas cambiar, porque sigues viéndote desde ese lugar. Hay algo muy importante que empieza a pasar cuando cambias eso, no de forma forzada, no repitiéndote frases, sino desde la evidencia, desde esos momentos donde te quedas un segundo más, donde no reaccionas igual, donde sostienes un poco más, y eso empieza a acumularse. Pequeñas pruebas, pequeños momentos donde puedes decir, no hice lo de siempre, y eso empieza a construir algo nuevo, no perfecto, pero real. Una identidad distinta, no la de alguien que nunca falla, la de alguien que puede sostenerse más de lo que creía. Y eso cambia completamente la relación contigo, porque dejas de confiar solo en la intención y empiezas a confiar en tu experiencia, en lo que ya hiciste, en lo que ya sostuviste, en lo que ya atravesaste. Y esa confianza es lo que te permite seguir, incluso cuando no es fácil, incluso cuando hay incomodidad, incluso cuando hay impulso, porque ya no te ves igual, ya no te defines solo por tus reacciones pasadas, empiezas a verte en proceso, y eso es mucho más potente. Hay algo más que necesitas ver aquí. El autocontrol no se trata de eliminar impulsos, se trata de no obedecerlos automáticamente. Esa diferencia es enorme, porque los impulsos van a seguir apareciendo, siempre. Van a aparecer ganas de distraerte, ganas de evitar, ganas de reaccionar, ganas de cambiar de estado rápido. Eso no desaparece, pero lo que cambia es tu respuesta, tu capacidad de notar y no seguir. Y eso es lo que fortalece tu identidad. No el hecho de no sentir, el hecho de no reaccionar igual. Hay una escena muy clara que marca este cambio. Aparece el impulso, lo sientes, lo reconoces y, en lugar de actuar, te quedas.
No haces nada espectacular, solo no haces lo de siempre. Y ese momento es todo, porque ahí estás rompiendo el patrón, ahí estás construyendo algo nuevo, ahí estás demostrando que no eres automático. Y eso tiene un impacto enorme, no solo en ese momento, en cómo te ves después, porque cada vez que haces eso, aunque sea pequeño, te das una señal de que puedes confiar en ti. Y eso cambia tu autoestima, no desde lo que piensas, desde lo que haces, pero hay algo más profundo todavía, porque este proceso no es lineal. No vas a hacerlo bien siempre, vas a caer, vas a reaccionar, vas a volver a lo mismo, y eso no invalida nada, porque no se trata de perfección, se trata de dirección, de hacia dónde estás yendo. Y si cada vez vuelves un poco más rápido, si cada vez te das cuenta antes, si cada vez te quedas un poco más, ya estás cambiando, aunque no lo sientas así. Y eso es lo que importa. Pero hay algo más que termina de cerrar todo esto, porque una cosa es cambiar cómo reaccionas, y otra muy distinta es darte cuenta de lo que realmente estás construyendo cuando empiezas a tener autocontrol. Y cuando empiezas a sostener esos momentos, pasa algo que no esperabas. No solo cambian tus acciones, cambia tu experiencia interna. Empiezas a sentir algo que antes no estaba tan claro. Estabilidad. No porque todo esté bajo control, porque tú no te desbordas tan fácil. Y eso es enorme, porque durante mucho tiempo probablemente tu estado dependía de lo que pasaba. Si algo te incomodaba, reaccionabas. Si algo te aburría, escapabas. Si algo te activaba, respondías. Todo era inmediato, todo era automático, y eso hacía que te sintieras arrastrado, como si no tuvieras mucho margen, como si siempre estuvieras respondiendo en lugar de elegir. Pero cuando empiezas a quedarte, aunque sea unos segundos más, algo cambia. Empiezas a notar que no todo te mueve igual, que puedes sentir algo sin actuar de inmediato, que puedes estar incómodo sin salir corriendo, que puedes tener un impulso sin seguirlo. Y eso te da espacio, espacio real, no en tu agenda, dentro de ti. Y ese espacio es lo que te permite vivir distinto, porque ahí es donde aparece la elección, no forzada, natural, como una posibilidad real. Hay algo muy importante que pasa aquí. Empiezas a confiar más en tu capacidad de sostener, no en que todo va a ser fácil, en que puedes atravesarlo. Y esa confianza cambia todo, porque ya no necesitas evitar tanto, ya no necesitas escapar tan rápido, ya no necesitas controlar todo lo que sientes. Empiezas a permitirte más incomodidad, más silencio, más incertidumbre. Y eso, paradójicamente, te da más calma, no menos, porque ya no estás en lucha constante con lo que aparece. Y eso libera muchísima energía, energía que antes estaba ocupada en resistir, en evitar, en distraerte. Y ahora queda disponible para concentrarte mejor, para tomar decisiones más claras, para sostener lo que importa. Y eso cambia tu vida de forma muy concreta, no en teoría, en cómo te comportas, en lo que terminas, en lo que eliges, en lo que dejas de hacer. Hay otra cosa que empieza a volverse evidente. Dejas de negociar tanto contigo. Antes aparecía una incomodidad y ya estabas buscando salida. Ahora aparece y no te mueves igual. Y eso reduce muchísimo el desgaste, porque ya no estás en ese diálogo constante de ¿lo hago o no lo hago? ¿Me quedo o me voy? ¿Sigo o cambio? Simplemente te quedas. Y eso simplifica todo, porque elimina esa fricción interna constante. Y cuando esa fricción baja, todo fluye más. No porque sea fácil, porque hay menos resistencia interna. Hay algo más que empieza a aparecer. Claridad. Porque cuando no estás reaccionando todo el tiempo, empiezas a ver mejor lo que realmente quieres, lo que no, lo que te sirve, lo que no, lo que estás evitando, lo que necesitas enfrentar. Y esa claridad es mucho más valiosa que cualquier motivación, porque te permite decidir mejor, no desde el impulso, desde la conciencia. Y eso es lo que realmente define el autocontrol. No es rigidez, no es fuerza, es dirección, saber hacia dónde vas
y no desviarte cada vez que algo se siente incómodo. Y eso se construye en estos momentos, en los pequeños, en los invisibles, en los que nadie ve, pero que lo cambian todo. Hay algo que necesitas integrar aquí. El autocontrol no te limita, te libera. Te libera de reaccionar todo el tiempo. Te libera de hacer cosas que no quieres hacer. Te libera de estar a merced de lo que sientes en cada momento. Te libera de ese ciclo donde siempre haces lo mismo, aunque no quieras. Y eso es libertad real. No hacer lo que se te da la gana. Poder elegir, incluso cuando no es fácil. Pero hay algo más. Porque todo esto que estás empezando a construir tiene una consecuencia. Una consecuencia que va más allá de hábitos o decisiones. Tiene que ver con quién te estás convirtiendo. Y eso es lo que termina de cerrar todo. Y cuando todo esto empieza a sentarse, hay algo que ya no puedes ignorar. No es solo que ahora reaccionas distinto, es que ya no te sientes igual contigo. Porque durante mucho tiempo, una parte de tu incomodidad no venía solo de lo que hacías, venía de saber que no te estabas sosteniendo, de saber que cedías rápido, de saber que evitabas, de saber que reaccionabas aunque no querías. Y eso poco a poco va desgastando algo muy importante, tu respeto propio, no el que muestras afuera, el que sientes cuando estás solo, ese momento donde sabes si te cumpliste o no. Y eso pesa más de lo que parece, porque puedes justificar muchas cosas frente a otros, pero contigo no tanto. Y cuando empiezas a sostenerte, aunque sea en pequeños momentos, eso cambia. Empiezas a mirarte distinto, empiezas a confiar más, empiezas a sentir que lo que dices tiene peso, porque lo estás respaldando con lo que haces. Y eso construye algo muy profundo, no disciplina, integridad. La sensación de que no estás dividido, de que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces empiezan a alinearse. Y esa alineación es lo que realmente te da paz. No porque todo sea fácil, porque ya no estás en conflicto contigo. Y eso es enorme. Hay algo que quiero que veas con mucha claridad. El autocontrol no es una habilidad aislada. Es la base de cómo construyes tu vida, porque define cómo respondes cuando algo se pone difícil. Define si te quedas o te vas. Define si terminas lo que empiezas o lo abandonas. Define si dices lo que necesitas o lo guardas. Define si eliges lo que te conviene o lo que te alivia momentáneamente. Y esas decisiones repetidas crean tu realidad, no de golpe, pero sí de forma inevitable, porque no es una gran elección la que cambia todo. Son miles de momentos pequeños donde haces lo mismo o haces algo distinto, y ahí es donde todo se decide. No en los momentos grandes, en los invisibles, en esos segundos donde nadie te ve, pero tú sabes. Sabes si te quedas o si te vas. Y eso define quién te estás convirtiendo, no lo que dices, lo que haces. Hay algo más importante todavía. No necesitas hacerlo perfecto, no necesitas ganar siempre, no necesitas tener control absoluto. Eso no es real. Lo que necesitas es empezar a no reaccionar automáticamente. Un poco más cada vez, un segundo más, un momento más. Y eso es suficiente, porque ese pequeño cambio se acumula y cambia tu dirección, no de forma espectacular, de forma profunda. Empiezas a terminar cosas, empiezas a sostenerte en conversaciones, empiezas a no ceder tan rápido, empiezas a elegir mejor. Y eso transforma tu vida. No porque te vuelvas alguien rígido, porque te vuelves alguien confiable para ti. Y eso lo cambia todo. Si llegaste hasta aquí, hay algo que ya viste. Tal vez no lo puedes explicar completamente, pero ya no puedes decir que no sabes dónde está el punto. Ese punto donde pierdes el control. Ese segundo donde decides, aunque no lo parezca. Y ahora tienes una opción. No cambiar todo, no volverte perfecto, solo hacer algo distinto en ese momento. La próxima vez que aparezca el impulso, no lo sigas inmediatamente. No te fuerces a nada. Solo nota. Quédate un segundo más. Ese segundo es donde empieza todo. Y si algo de esto te hizo sentido, si en algún momento sentiste que esto hablaba directamente de ti,
No lo dejes pasar. No lo tapes con más distracción. Quédate un momento en silencio. Ahí, donde normalmente escaparías. Ahí, donde realmente empieza el cambio. Y si quieres seguir profundizando en esto, seguir entendiendo cómo dejar de reaccionar automáticamente, puedes quedarte, suscribirte, pero no como un hábito más, como una decisión. La decisión de dejar de vivir en automático dentro de tu propia mente. Y si hay algo que hoy viste claro, aunque incomode, escríbelo. No para otros, para ti. Porque cuando lo haces consciente, deja de ser algo que te controla sin que lo notes. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, empieces a sentir que no necesitas más fuerza, solo más presencia, para recuperar el control de tu propia vida.